¿Qué tal, estimados amigos, amigas y amigues? Excelente tarde. En esta ocasión retomaremos lo que ya habíamos mencionado unas cápsulas atrás. Habíamos mencionado que íbamos a retomar el tema de lo que es la familia tradicional, lo que se conocía comúnmente como la familia tradicional, el concepto de familia, y las nuevas formas, los nuevos conceptos, los nuevos cambios que se han venido dando en el transcurso del tiempo, las nuevas formas de familia y los derechos de todos en la actualidad. El concepto tradicional que nosotros teníamos como concepto de derecho de familia dice lo siguiente. Para esta visión, el derecho de familia considera como miembros solo a aquellos que integran esa familia. Esta es una familia ideal, derivada de un orden natural o social, generalmente integradas por un matrimonio entre personas de diferente sexo, con hijos, es decir, la unión entre un hombre y una mujer y sus hijos. La distribución de los derechos y obligaciones bajo esta perspectiva se rige por las relaciones de poder jerárquico patriarcal, en las que el Estado no debe intervenir por tratarse de relaciones privadas de afecto y solidaridad. Esta es la forma de familia a la que el derecho está dirigida y por lo tanto la forma de familia que el derecho constituye. Como podemos analizar en este texto, en este pequeño texto, es muy parecido a lo que veíamos en cápsulas anteriores, ¿no? Por ejemplo, del Paters Familia, del derecho que ejercía el Paters Familia sobre todos sus miembros y el concepto que teníamos a lo mejor del padre que era el proveedor regularmente, ¿no? Y lo veíamos en otra cápsula donde la clasificación de las diferentes generaciones, cómo va evolucionando el rol de la mujer y el rol del hombre, ¿no? En donde al principio la mujer era destinada únicamente a la procreación y a las labores del hogar, y con el tiempo este concepto va evolucionando y la mujer va adquiriendo derechos en la sociedad a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través de la profesionalización, hasta el punto en que pues muchas veces llegan a alcanzar mucho mejores puestos y mucho mejor salario que los hombres, ¿no? Comentario para ponernos en contexto y ir concatenando o entrelazando las diferentes cápsulas que hemos compartido. En otra parte del texto nos dice, además, el derecho de familia, diría el canon tradicional, se distingue del derecho a la seguridad social o del derecho de la asistencia social en tanto se refiere exclusivamente a relaciones privadas. Finalmente, para Hasday, se pretende sostener que el derecho de familia actualmente prioriza la igualdad de género y el mejor interés de los niños, mientras antes no lo hacía, al mismo tiempo que se centra en el matrimonio y la paternidad, dejando de lado los otros nexos familiares, como podrían ser los hermanos, los abuelos y otros parientes. Al referirse a los hermanos, se refiere a los hermanos obviamente de los esposos, ¿no? de los padres. Desde la década de los años 80, México ha transitado hacia el reconocimiento e incorporación del derecho internacional, específicamente hacia el derecho internacional de los derechos humanos, tanto con el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana como la suscripción de múltiples tratados. Sin embargo, no fue hasta la reforma constitucional del 2011 que se consolidó este proceso al introducir como nuevo parámetro el análisis de constitucional a las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En esta reforma constitucional que nos habla, se da la observancia en forma de los derechos humanos.
La observancia constitucional de los derechos humanos tomó mayor relevancia con la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011, considerada una de las más importantes en materia de derechos humanos en México. En México tiene muy poco, prácticamente que en forma, constitucionalmente se vela por los derechos humanos. Esta reforma introdujo el reconocimiento constitucional de los tratados internacionales del derecho humano, el principio pro persona, la obligación de todas las autoridades de proteger los derechos humanos, el control de convencionalidad y una interpretación más amplia en favor de las personas. Es decir, las autoridades tienen que velar al máximo por las garantías y los derechos humanos de todos los individuos, y es su deber proteger todos estos derechos. Con esta breve explicación, el objetivo es que nos vayamos adentrando cómo es que se va formando toda esa gama de derechos, la observancia. En alguna cápsula decíamos que tenemos una inmensidad de derechos, pero grandísima, enorme. Hay muchos derechos humanos, muchos derechos generales, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que luego no los hacemos valer, obviamente por el desconocimiento. Entonces, con esta breve explicación tratamos como que darle un enfoque, como que un sistema de embudo a esta información. El nexo biológico contra la realidad social. El interés superior de la niñez, como un principio que no impone soluciones totalizadoras, modificó el propio concepto de familia, así como el entendimiento de quiénes son padres. En ese sentido, la doctrina de la Corte evolucionó de sostener que la realidad biológica definía la parentalidad a considerar también la realidad social de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, en oposición a lo establecido en las normas de los códigos civiles, se ha determinado que la relación biológica no necesariamente define en qué núcleo familiar estará mejor un niño. En un inicio, la primera sala identificaba el derecho de la identidad de los niños, niñas y adolescentes con la realidad biológica, es decir, en sintonía con las reglas establecidas en los códigos familiares. Reconocía la filiación a quien probara el nexo biológico. Más tarde, entendiendo que la realidad social puede llegar a configurar la personalidad del niño, por lo que alterar su esquema familiar podría resultar en una afectación a su derecho a la identidad, no obstante esta posibilidad, la Corte otorgó una presunción a favor del nexo biológico, la cual puede ser derrotada por el interés superior de la niñez. Es decir, actualmente en las familias que se conforman actualmente, independientemente que sean familias tradicionales o homoparentales, se debe privilegiar el interés superior de la niñez, es decir, el bienestar de los niños. En esa misma línea, la Corte Mexicana advirtió que para determinar en qué núcleo familiar está mejor un niño, no deben admitirse especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. Así, en el amparo directo en revisión 2618-2013, la Suprema Corte resolvió que, cuando se alegue una situación de riesgo basada en que el padre tiene alguna característica especialmente protegida por la Constitución, como podría ser su orientación sexual, su salud o cualquier otra, deben existir pruebas sobre que dichas circunstancias tienen un impacto negativo en el niño. A partir de este tipo de decisiones judiciales, en las que los derechos de las personas se convierten en el centro de análisis, el derecho de familia empezó a convertirse en un campo fértil para reclamos anclados en el principio de igualdad y no discriminación. Es así como se plantearon una serie de casos relacionados. Primero, con la asimilación de otras uniones al matrimonio, luego,
con el reconocimiento de las familias homoparentales y finalmente con la protección de los derechos de las personas trans y personas con discapacidad, como veremos en la siguiente sección. Esta es la primera parte de esta cápsula. Espero se haya entendido un poco. Este tema es un poco más técnico. Bueno, no el tema, el lenguaje del texto. La obra se titula Constitución y Familia en México, Nuevas Coordenadas, escrita por Ana María Ibarra Holguín y Sofía del Carmen Treviño Fernández, personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes agradecemos por este material, claro. Esta fue nuestra primera cápsula. Gracias por su atención. Excelente noche.